Dios es bueno, amén. Gloria a Dios. Qué precioso poder acercarnos a su presencia, poder venir a derramarnos ante Él, ¿verdad? Y de esa misma manera a llenarnos, porque Él nunca se queda con algo. Él siempre su propósito es el de bendecirnos, Amén. Padre, gracias te damos por este hermoso momento que nos regalas. Gracias, Señor, porque tú nos has convocado y nos permitiste, Señor, responder a ese llamado. Queremos hacerlo, Señor, con reconocimiento de nuestra condición, de nuestra necesidad de tu presencia, Padre. Es por ello que te rogamos que estés recibiendo nuestro ser integral, que estés, Señor, tomando nuestros pensamientos y puedas llevarlos cautivos a la mente de Cristo, Señor, para poder estar en un mismo fluir, en un mismo sentir, para que podamos estar sensibles a tu voz, Señor, y a tu impartición, Señor, esta mañana. Te rogamos en el nombre de Jesús que mandes esa palabra, Señor, para que venga a ser esa transformación en nuestro ser y podamos ser cada día más como tú, Papito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar. Bien, sabemos por medio de la palabra que todo lo que sucede aquí en lo terrenal es figura de lo celestial. Amén. Tenemos muchos fundamentos. Y lo que hoy venimos a hacer, sin duda, es un recordatorio, sí, pero también es algo profético, ¿sí? Porque venimos por medio de la fe creyendo que el pan que vamos a comer y que el vino que vamos a beber no es solamente eso, ¿sí? Sino que por medio de la fe, cuando nosotros lo ingresa en nuestro sistema, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, por medio de la fe se transforma en el cuerpo y en la carne de Cristo, ¿verdad? Por eso digo que es también es algo profético, porque estamos declarando, ¿verdad? Estamos creyendo que vamos a ser transformados, ¿sí? Que por medio de este acto, por medio de este recordatorio, porque dice la palabra, hacedlo todas las veces que lo hagáis en memoria de mí, ¿verdad? Entonces, en memoria de Él lo hacemos, pero estamos también proclamando algo sobrenatural, porque dígame que si no es algo sobrenatural que seamos transformados. ¿Amén? ¿Lo cree? Es algo sobrenatural porque nosotros lo buscamos de tantas formas, nos esforzamos, ponemos toda nuestra buena voluntad, ¿verdad?, nuestra predisposición, pero eso no alcanza. No alcanza porque no es con nuestra fuerza, dice la palabra, no es con ejército, ¿sí? No es con nada de lo creado acá, sino que es por medio de su Santo Espíritu. Y entonces yo le voy a invitar que vayamos sin más a Hebreos capítulo 9, y es también un fundamento de lo que venía comentando, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. ¿Sí? Entonces esa sangre tenía que ser rociada, tenía que ser trasladada al pueblo que iba a buscar perdón, ¿sí?, a las personas, para recibir el perdón. ¿Sí? Eso es lo terrenal, lo literal, como Dios lo instituyó por medio de Moisés, para que el pueblo en ese tiempo, que estaba bajo la ley, obtuviera el perdón de pecados. ¿Amén? Entonces fíjese lo que sigue diciendo. Bueno, este era hasta el versículo 20, ¿sí? Y bueno, ahí el versos 20 y 21 dice que por eso sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿verdad? Y continúa diciendo: por tanto, así como Moisés instituyó
o Dios por medio de Moisés instituyó esa ley para purificación, para perdón de pecados, la ley, las leyes sacrificiales, ¿sí? Por medio de los sacrificios. Asimismo, por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. Aquí en la tierra, ¿verdad? Fueran purificadas de esta manera. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es decir, lo que hacemos acá o lo que se hacía acá era algo que Dios había instituido, era algo bueno, ¿verdad? Era algo por medio de lo cual se obtenía el perdón, se obtenía la purificación y demás. Pero nada comparado con lo celestial, ¿verdad? Por eso dice, las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Y ya vamos a ver qué sacrificios. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero. Ese tabernáculo, ese lugar hecho por manos, era una representación del verdadero. ¿Sí estamos entendiendo? Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Amén. ¿Cuántos se gozan? Porque no es algo terrenal, no es algo pasajero, no es algo hecho con manos humanas, sino es algo mucho mayor, es algo eterno, es algo bendito, precioso, poderoso, ¿verdad? Es algo mucho mejor, mucho mejor. Entonces yo le puse al tema la sangre de un mejor pacto. Porque si esas sangres sí que se ofrecían, cumplían el propósito, daban perdón de pecados, sí, podían hacer eso, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Entonces vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 22. Y fíjese cómo se había instituido. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija. Y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. ¿Sí? Recuerda que ahí estaba era la Pascua, ¿sí? Y como iba a pasar el espíritu de muerte en esa noche, no sé si recuerda que cuando ellos iban a comer ese cordero, ¿verdad? Tenían que estar preparados. Dice ahí la palabra, comerlo ceñido vuestros lomos, con las sandalias puestas, listos, porque tienen que comer y salir, ¿verdad? Entonces tienen que estar preparados. Yo no sé si a usted le tocó alguna vez eso, ¿verdad? Pero a lo que se va, ¿verdad? Comer y salir, de paso a veces. Pero entonces el pueblo tenía que estar preparado. No era que se iban a sentar a comer, iban a disfrutar o iban a hacer otras cosas, ¿verdad? Tenían que estar conscientes de lo que iba a hacer. Conscientes de que si no lo hacían, podían quedarse ahí, ¿verdad? Entonces, dice, ninguno de vosotros saldrá de la casa hasta la mañana, ¿sí? Pero, ¿qué tenían que hacer primeramente? Rociar, ¿verdad? El dintel con la sangre. Entonces, así cuando habla de ese hisopo, no habla del que usamos hoy en la actualidad, hermanos, ¿sí? Para limpieza y demás, sino que habla de una planta de hisopo, ¿sí? Yo acá les puse para que se la puedan... Bueno, no sé si se distingue mucho ahí, ¿sí? Pero es una planta que se utilizaba, claro, se utilizaba para eso, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque tenía muchas propiedades, ¿sí? Muchas propiedades esa planta. Y me resultó muy interesante porque así como estas cosas son una representación de los cielos, ¿verdad? De esos mayores sacrificios, nosotros hoy venimos a acercarnos a un sacrificio mucho mayor, ¿verdad? Entonces, bueno, parte de tantas propiedades, era antiséptico, era, aperitivo también, se tomaba como infusión, ¿sí? Antitusivas, digestivos, cicatrizante, expectorante, espasmolítico, hipotensor, o sea, de todo.
¿Por qué eligió eso el Señor? ¿Verdad? Ahí nos hace ver que lo que Dios escoge, todo tiene un propósito para nosotros. Todo es con el fin de bendecirnos. Amén. Y claro, de dejarnos enseñanza. Pero entonces fíjese, usaban el hisopo, ¿verdad? Usaban esta planta, esas ramas, un manojo de ramas de hisopo para rociar. Entonces en capítulo 14 del libro de Levíticos, leemos: el sacerdote mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo para el que ha de ser purificado. ¿Sí? Después usted puede seguir leyendo ahí que una de esas eran 2 avecillas vivas, ¿verdad? Una se ofrecía, se derramaba la sangre y la otra se untaba así también y se hacía el sacrificio, ¿verdad? Pero entonces vemos ahí cómo fue establecido por el Señor en ese tiempo ese sacrificio, esos sacrificios para el perdón. Entonces, siguiendo ahí en ese mismo capítulo, versículos 49 y 51, entonces para purificar la casa, no solamente la persona, ¿verdad? Para purificar la casa, tomará 2 avecillas, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo. Después tomará madera de cedro, el hisopo y el cordón escarlata, junto con la avecilla viva, bueno, eso es lo que le comentaba, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en el agua corriente, y rociará la casa 7 veces. ¿Verdad? Nosotros ya no vivimos bajo la ley, ¿verdad? Vivimos bajo la gracia, y por la gracia de Dios, hoy creemos en este sacrificio que haya sido hecho una vez y para siempre, ¿verdad? No es ya necesario que lo hagamos esto continuo, porque no estamos precisamente en la ley. Entonces fíjese lo que dice este siervo y la revelación que tuvo, ¿verdad? Él estando en pecado, estando mal, porque ahí decía, todos los días está mi pecado delante de mí y no encuentro qué hacer. Entonces viene acá en el versículo 2 del capítulo 51 de Salmos, y él clama, ¿verdad? Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, ¿verdad? Trayendo lo que mencionábamos en la ley, ¿verdad? Que él estaba todavía en ese tiempo, pero no acudió ahí, ¿verdad? No acudió a eso, sino acudió a aquel que es más poderoso, acudió al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, amén. Y le dice, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Sí? Entonces nosotros entendemos que cuando ya no solamente, hermano, cuando no tenemos otra salida, ¿verdad? No, sino que debemos acudir directamente a aquel que nos redimió, que nos roció con su sangre, que nos lavó, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Sí? Entonces ya no, fíjese que él estaba viviendo en ese tiempo, pero a él le faltaba algo. Él no podía ser libre, él no se sentía limpio porque le faltaba algo, porque ese sacrificio ya no alcanzaba. Y es lo que Dios nos otorga a nosotros, hermanos. No un sacrificio humano, no algo de esta dimensión, sino el sacrificio perfecto de Jesucristo. Amén. Es lo único que nos va a permitir ser limpios y libres de todo pecado. No hay otra cosa, no hay otro mediador, dice la palabra, entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, ¿verdad? Entonces, como veíamos, bueno, no lo leímos, pero usted lo puede leer ahí en los versículos 20 y 21 de Hebreos 9, ¿sí? Que pasamos por alto, ¿sí? Que casi todo pecado es perdonado por la sangre, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que hoy nos acercamos hacia ese sacrificio, a esa sangre, ¿verdad? Que purifica, que nos lava. Entonces veamos. En 1 Juan capítulo 1, versículo 6, entendemos que al este sacrificio, tener un mejor pacto, tener esa sangre
tener un mejor pacto para con nosotros, vemos que efectivamente nos limpia, ¿sí? Y ya no vamos a andar en el pecado, ya aborrecemos todo pecado, ya nosotros vamos a buscar agradar a Dios, ¿verdad? ¿Sí lo puse así? Entonces, por esa transformación, por ese perdón de pecados, por esa purificación que Dios obra en nosotros, podemos tener buenas obras. ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué le digo esto? Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo, de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener un termómetro espiritual, ¿sí? O un medidor para ver cómo estamos nosotros? Para ver si la sangre de Jesucristo nos limpió, si la sangre de Jesucristo nos transformó. Fijémonos cómo andamos. ¿Tenemos comunión los unos con los otros? ¿Tenemos ese amor para con nuestro prójimo, para con nuestros hermanos? Porque si lo tenemos, si vivimos de esta manera, quiere decir que andamos en la luz, quiere decir que Cristo nos lavó, quiere decir que Cristo nos rescató y nos sacó de las tinieblas, ¿verdad? A la luz admirable. Entonces podemos tener comunión. Y de esa forma se completa ese círculo virtuoso, ¿verdad? Se completa esa palabra donde dice el Señor: si verdaderamente me aman, aman mi palabra. Y mi palabra permanece en ustedes, ¿verdad? Pero si me aman a mí, se aman ustedes entre ustedes mismos, ¿sí? Entonces, por eso digo que es un círculo, por eso digo que esta sangre, que este pacto, que esta sangre nos lava y nos transforma para poder obrar, ¿verdad? Porque dice la palabra, claro, es por fe, no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe, porque es don de Dios, ¿verdad? Pero la fe tiene que seguir las obras, ¿sí? No es solamente decirlo a viva voz, no es solamente publicarlo, sino también vivirlo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado, tenemos que tener esa guía, ¿verdad? Estoy hablando diferente, estoy predicando, estoy proclamando su nombre, sí, bendito Dios. ¿Y lo estoy viviendo? Sí, bendito Dios, amén, aleluya. Entonces ahí vamos bien. Entonces acompáñenme a Hebreos capítulo 12, versículo 24. Allí en ese capítulo habla de que nosotros no nos hemos acercado a Sión, porque hace una comparación, ¿verdad? Del monte Sión, donde se le fue dada los mandamientos a la iglesia, ¿verdad? Donde tenían esa comunión con el Señor, el monte Sinaí con el monte Sión, ¿sí? El monte Sión que es el actual, ¿sí? Entonces dice, porque vosotros no os habéis acercado a un monte hecho por manos humanas, ¿verdad? Que se puede tocar. Mas vosotros, dice en el versículo 22 aproximadamente, os habéis acercado a Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general de los primogénitos, ¿verdad? Y continúa diciendo, y a Jesús, o sea, nos hemos acercado a eso, y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, esta sangre que el Señor nos ofrece, es una sangre mucho mejor, es una sangre que tiene mejores promesas, tiene mejor pacto, tiene mejor capacidad, si podemos decirlo de alguna manera, de bendecir y hacerlo eternamente, ¿verdad? Por eso hace una comparación, por eso vemos que allá había una sangre, pero aquí tenemos otra sangre. Hoy tenemos libre acceso a esa sangre bendita que nos lava eternamente, ¿verdad? Esa sangre que habla aquí
habla mejor que la sangre de Abel, porque usted sabe que la sangre de Abel clamaba venganza, pero esta sangre no clama venganza. Esta sangre directamente nos redime. ¿Amén? Si creemos en esa sangre. ¿Cuántos necesitan la sangre de Cristo? Amén. Aleluya. Aún, hermano, y no solo para lo espiritual, porque Dios es completo, Dios es perfecto, ¿verdad? Aún cuando nosotros ingerimos esa sangre, si tenemos la fe necesaria, vamos a entender que esa sangre nos va a modificar nuestra genética, va a lavarnos no solo por dentro, sino por fuera, va a cambiar toda nuestra vida, hermanos. Entonces disculpe, pero yo no entiendo cuando a veces hay personas que uno le ofrece la sangre de Cristo, le ofrece la Santa Cena, ¿verdad? Y no, ahora no, porque tal o cual cosa. Sea por algo en el alma, sea porque están enfermos y tal vez los médicos le dijeron, no, nada podés tomar, ni agua, nada. No vaya a ser que si tomo vino, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde está nuestra fe? Pero bueno, así pienso yo, disculpe, le comparto mi pensamiento, ¿verdad? Si tenemos fe, tenemos fe. Si tenemos fe y si Dios dejó la sangre para bendecirnos, nos va a bendecir, no nos va a afectar. Amén. No. Entonces, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe hoy al presentarnos y poder acceder a esta bendición? Si no, vamos a cumplir con algo, ¿verdad? Entonces, fíjese lo que sigue diciendo Hebreos. Bueno, viene diciendo en capítulos anteriores, en el capítulo 7, pero Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Aleluya. Usted recuerda que nosotros éramos lejanos a todo pacto, ¿verdad? No teníamos parte, no éramos extranjeros, no teníamos parte en los pactos, en las promesas, porque no éramos pueblo, ¿verdad? Pero Dios, de donde lo había, hizo un pueblo, nos constituyó en su pueblo. Entonces Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, o sea, tenían un tiempo, ¿verdad? Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. ¡Aleluya! Tenemos un sacerdote eterno, ¿verdad? Que no caduca. Y así como es Él, así son sus pactos, ¿verdad? Usted recuerda que en la palabra dice, hoy establezco mi pacto contigo. Yo y tú, dice el Señor, ¿verdad? Yo haré un pacto contigo. Y eso es glorioso porque humanamente podemos decir, no, pero se equivocó. Los que escribieron la Biblia se equivocaron porque es tú y yo. O sea, no es el burro por delante, ¿verdad? Como hablamos nosotros. Pero no. Dios bendito dice, yo establezco mi pacto contigo. Entonces, como Él es fiel, como Él cumple sus promesas, como Él vela para que su palabra sea cumplida, no va a romper ese pacto. Amén. Entonces, por eso Dios bendito es para siempre y su pacto entonces va a ser para siempre. Y el pacto del Señor dice que al tomar esta sangre vamos a obtener esa vida eterna, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Yo necesito la sangre de Cristo. Yo ya quiero tomarla, ¿verdad? Amén. Entonces, déjeme mencionarle otras cositas por acá. Vayamos a Romanos capítulo 9. Hablando de esto de los pactos, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén, aleluya, hijos del Dios viviente. ¿Cuántos hijos del Dios viviente hay aquí? Aleluya. Entonces ya no más extranjeros, ya no más advenedizos, ya no más sin
sin esperanza, hermano. Porque el pacto produce esperanza. La promesa renueva la esperanza, ¿o no? Si el Señor nos prometió que nos va a bendecir, Él lo hace. Directamente Él lo hace. Si Él nos prometió, si Él dijo, les juro que serán felices, te juro que serás feliz. Te juro que serás feliz. Amén. Pensé que ya no lo creías. Entonces necesitamos acercarnos y firmar ese pacto, ¿verdad? Sellar ese pacto. Y esta mañana lo vamos a hacer. Esta mañana vamos a sellar ese pacto eterno. Entonces, volvamos a Hebreos. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Es lo que decíamos al principio. Pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Él tuvo que subir al monte, ¿verdad? ¿Y ese modelo de dónde era? Amén. Entonces no era algo terrenal. No, yo quiero que se entienda bien la diferencia, ¿sí? Porque muchas veces puede jugarnos en contra eso. Esto es terrenal, ¿verdad? Esto es un edificio hecho por manos humanas, ¿sí? Pero por medio de la fe nosotros venimos y nos acercamos a Él, ¿sí? Como Moisés se acercó a ese monte. Entonces es una figura de lo celestial, ¿sí? Pero ahora, Pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también mediador de un mejor pacto. Ahí está, un mejor pacto. ¿Establecido sobre qué? Sobre mejores promesas. Bendito sea su nombre, sobre mejores promesas. Entonces ya no necesitamos más de un modelo, ya no necesitamos más de algo que nos haga imaginar, ¿verdad? Sino tenemos a Cristo mismo, tenemos al autor y consumador de nuestra fe, tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al Señor mismo tenemos con nosotros, ¿verdad? Entonces ya... es más, cuando nos digan, no, pero eso son simbolismos. ¿Y lo que nosotros vivimos son simbolismos? No, lo que nosotros experimentamos al acercarnos a Él es algo real, hermanos. Por eso dice en Juan 1:1, ¿verdad? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y habitó entre nosotros y tabernaculizó, dice una palabra, una versión, ¿verdad? Tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito, pero... Él nos escogió a nosotros. ¿Recuerdan lo que leímos recién? Que nosotros, a los que nos decían, ustedes no son pueblo, ustedes son, salgan de acá, intrusos, ¿verdad? De Él nos hizo sus hijos, Él nos constituyó en sus hijos, ¿verdad? Y no solo eso, sino que nos escogió a nosotros entre tal creación, hermano, entre tanta creación, nos escogió a nosotros para habitar en nosotros. Yo no sé si eso le da gozo, pero no hay palabras para describir nuestra gratitud. Entonces Él es mediador de un nuevo pacto, tiene un ministerio mejor, tiene un pacto mejor, fundado sobre mejores promesas. ¿Amén? ¿Y cuáles promesas? Fíjese. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Recuerda? Este es el pacto que yo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea que grabará sus palabras a nosotros, ¿verdad? Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, aleluya, desde el menor hasta el mayor de ellos. Amén. Ya todos le van a conocer, ya no será necesario que nosotros andemos
proclamando su nombre, sino que todos le van a conocer, ¿verdad? Todos le van a conocer. Entonces nosotros tenemos esa bendición, amados hermanos, de ya conocerle. Nosotros tenemos esa bendición de tenerle y de poder acceder a ese pacto mejor, a ese pacto eterno. Qué bendiciones que a veces estamos en necesidad y brota una palabra de nuestro interior, ¿verdad? Viene el Espíritu y nos recuerda las palabras, porque esa es una de sus funciones, ¿sí? Les conviene que yo me vaya, porque dejaré a otro Paracletos, a otro Consolador, y este recordará todas las palabras, ¿verdad? Les guiará a toda verdad, a toda justicia, les convencerá del pecado, de justicia, de juicio, pero Él nos recuerda. Entonces necesitamos, amados, tener esa relación con la palabra, estudiar, meditar en ella de día y de noche, para que cuando el Espíritu tenga que recordarnos las palabras, estén en nosotros, ¿verdad? Porque si no, no va a tener de dónde sacar, ¿sí? Entonces, que ese pacto en nosotros sea en esta mañana sellado con su sangre, que ese pacto en nosotros nos recuerde que no tiene caducidad, que este pacto al que nosotros venimos hoy a presentarnos es un pacto eterno. Amén. Hecho sobre mejores promesas. Esta es una, hermano, una de las promesas que Él va a poner en nosotros. Pero fíjese que nuestro Señor nos quitó, nos sacó de otro pacto, nos sacó de tantos pactos, hermanos, que nosotros habíamos hecho, a veces a conciencia, pero a veces sin saberlo. ¿Verdad? Y esos pactos han sido sellados con sangre, como veíamos al principio, ¿verdad? Que se necesitaba la sangre, sin derramamiento de sangre, ¿verdad? No se sellaría un pacto, ¿verdad? Sin el derramamiento de sangre no habría perdón en este caso. Pero Él nos presenta hoy una sangre diferente, que cancela todo pacto. Que cancela todo pacto que nos era contrario, dice la palabra. Todo decreto, todo documento que nos era adverso y que estaba sobre nosotros. Usted recuerda que Dios es una de sus manifestaciones, Él es el juez justo, ¿verdad? Entonces Él, lo que es justo, es justo. Vamos a decir, no, pero son mis chiquitos, son mis hijos. No, la ley es la ley para el Señor, ¿verdad? Entonces, si nosotros hicimos un pacto de maldición, Dios hoy lo va a cambiar en bendición. Dios hoy lo va a transformar, va a decir hasta acá este pacto, ya no más, ya no te va a fastidiar más ese pacto, ya no vas a tener que ser más esclavo de ese pacto que tal vez ni siquiera tú lo hiciste, pero a veces porque lo hicieron otros, ¿verdad? Tú saliste arrastrado, ¿sí? Pero hoy venimos a la sangre, esa sangre poderosa que cancela todo pacto antiguo. ¿Amén? Yo necesito ser libre de esos pactos y necesito el pacto eterno de Jesucristo. Bendito sea Dios. Entonces, ¿por qué? Fíjese que esa sangre, por medio del hisopo, como vimos, era rociada, ¿verdad? Era rociada. No sé si le hace recordar algo en la actualidad, ¿verdad? O si lo vivió, tal vez no. Yo no, gracias a Dios, pero hay corrientes, ¿verdad? Que solo a veces ni le llega, no sé, digo yo. Pero qué limitado. ¿Sí? Traigámoslo a nosotros, dejemos de ver los demás, ¿verdad? Porque no nos gusta meternos en la vida de los demás. Pero si yo tengo la posibilidad de acceder a algo mejor, teniendo algo actual, ¿qué dice usted que hará? Me quedo con lo actual, ¿verdad? Mejor lo seguro. Dicen por ahí, más vale malo conocido que bueno por conocer, algo así, ¿no? Entonces, ¿será que si nosotros tenemos la oportunidad de acceder a algo mejor, lo hacemos? Y todos van a decir, sí, amén, amén, yo lo quiero. Pero ¿siempre lo hacemos de esa forma? Entonces, fíjese esto. Algunos se conforman con solo estar, solo llegar un día y bueno, discúlpeme, no es para ustedes porque ustedes están acá, pero solo llego los domingos de Santa Cena, ¿verdad?
y listo, ya está. Uf. Y voy todo el mes solo yo, de vuelta, ¿verdad? Y después vengo el domingo de Santa Cena y accedo a la... ¿Será que así funciona el pacto? Entonces, nosotros no tenemos ahora la limitación de solo ser rociados con el hisopo, ¿verdad? Nosotros tenemos el privilegio, la bendición, la libertad de poder tomar esa sangre. Amén. No solo para que nos limpie por fuera. No solo para que limpie nuestro exterior, ¿verdad? Porque parte de ese sacrificio, parte de esa purificación que hacían los sacerdotes era por la lepra. Y la lepra usted sabe que ¿dónde se ve? ¿Verdad? Entonces, no era solo por fuera. Dios trabaja de adentro hacia afuera. Dios nos sana por dentro, Dios nos liberta por dentro, Dios nos restaura nuestro corazón para después restaurar lo demás. ¿Verdad? Él lo hace así, pero quiere enseñarnos que primero necesitamos sanar nuestro corazón, primero necesitamos tener un pacto eterno en lo espiritual para después que sea transformado, que después se evidencie, recuerda, por la fe. Pero esa fe tiene que tener obras, tiene que ser vistas, tiene que evidenciarse. Entonces mi fe está en la sangre de Cristo. Y ese pacto me va a ir transformando. Pero se va a ver, o sea, ¿verdad? Dice, cambiaré tu lamento en danza, en baile. Quitaré tu cilicio y te vestiré de alegría. Te sacaré las cenizas, ¿verdad? Te quitaré el luto. Y te pondré un cántico nuevo, un óleo de alegría, ¿verdad? Un aceite nuevo, gozo. Pero si nosotros venimos acá y salimos y... todo así empurrado, ¿verdad? Todo enojado, serio, duro. Hola hermana, ¿cómo estás? Bien. Contento. ¿Será que me crees si le digo así? Fíjese que a veces cantamos inclusive. El gozo del Señor es mi fuerza en medio de la prueba. Qué gozo, ¿verdad? Gozo, tenemos gozo, tenemos gozo. Nada. Entonces tiene que ser transformado, tiene que verse en lo exterior. Lo podemos decir con una sonrisa, hermano, pero muchas veces lo vivimos así. Muchas veces venimos y porque venimos cargando o venimos atados a un pacto extraño, a un pacto que no nos liberta, sino que lo contrario. Entonces venimos con esa carga, ¿verdad? Pero hoy Dios te quiere hacer libre. Hoy Dios quiere que esa sangre no solamente te llegue a ti por lo externo, sino que primeramente tú la ingieras y transforme todo tu ser. Amén. Fíjese lo que dice Juan en el capítulo 6. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no bebéis su sangre, si no coméis su carne y si no bebéis su sangre. Entonces la sangre no es solamente algo que está ahí. La sangre no es solamente algo que podemos optar en momentos de necesidad, hermano. La sangre de Cristo está ahí para siempre, ¿verdad? Y así como esos sacerdotes solo entraban una vez al año a ofrecer sacrificios, nosotros hoy tenemos libre entrada, ¿verdad que sí? Podemos entrar confiadamente hacia el trono de la gracia y hallar gracia, pero tenemos que tomar su sangre. ¿Por qué? Porque dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Aleluya, esa es otra promesa, ¿o no? Es otra de las promesas mejores que Dios tiene para nosotros, porque es el mejor pacto en su sangre, ¿verdad? Aleluya. Entonces, necesito esa promesa. Necesito que esa promesa venga sobre mi vida. ¿Cuántos tienen promesas aquí de parte de Dios? Entonces viene el cumplimiento para tu promesa. Este es el tiempo del cumplimiento para tus promesas. Si tú
bebes de esa sangre, ¿verdad? Van a venir esas promesas sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? Entonces necesitamos tomar esa sangre, necesitamos participar de este pacto, Mira, hermano, yo no sé si tú has intentado muchas veces acceder a cosas, acceder a bendiciones, acceder a beneficios, ¿verdad? Hablemoslo acá, terreno. ¿Cuántos hoy en día van tras de un beneficio, verdad? Van tras algo fácil, van tras algo que les dé un mejor pasar, podemos decirlo de una forma. Aunque con esa motivación no la vamos no digo de su respuesta, digo con esa motivación de ir en pos de un beneficio para creer yo que voy a estar mejor. ¿Sí se entendió ahora, verdad? Con esa motivación me puede ayudar. Porque dice, no es todo, pero como ayuda, ¿verdad? Pero que me ayude no quiere decir que yo me sienta bien. No quiere decir que yo me sienta libre, ¿verdad? Porque precisamente si obtengo un beneficio es a cambio de algo. Delo por seguro. Aún el enemigo cuando da algo, tal vez en el momento no te pide nada. Tal vez ahora nosotros decimos, pero no me pasó nada. Todavía. ¿Sí? Y no es que estamos maldiciendo, pero así son sus pactos, hermano. Así son sus pactos, ¿verdad? Pero nosotros, bendito Dios, que tenemos hoy acceso a un nuevo pacto, a un mejor pacto por medio de una mejor promesa, por medio de una sangre bendita. Amén. Y yo quiero, a ver si no la puse ahí. No la puse. Pero usted tiene Biblia ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 21. Podemos leer, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. ¿Veo que ese pacto no tiene caducidad? Que ese pacto no dice, bueno, hasta acá llegó mi pacto, ya yo me desentiendo de ustedes. Arréglensela como puedan. Yo cumplí mi pacto. Ahora, hasta la vista. ¿Verdad? No, es un pacto eterno. Ese pacto, ese gran pastor de las ovejas, mediante esa sangre del pacto, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad. Obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces esta sangre no solamente nos limpia de pecado, esta sangre no solamente nos renueva un pacto mejor, no solamente nos otorga nuevas promesas, mejores promesas, sino que también nos habilita para poder hacer buenas obras. Hacer esas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿verdad? Esas buenas obras, esas obras de la fe. Por eso decía, la fe la necesitamos, pero necesitamos las obras de la fe. No las obras de la carne, ¿verdad? Las obras de la fe. ¿Y cómo tenemos las obras de la fe? Creyendo, va a decir usted. Sí, amén, creyendo. Pero creyendo en esa sangre. Que esa sangre, mediante ese pacto eterno, nos hace aptos para hacer buenas obras. Para hacer esas obras que están en su voluntad. ¿Verdad? Y que muchas veces nosotros hemos intentado hacer esas buenas obras. Y no siempre lo hemos conseguido, ¿verdad? Entonces, yo quiero invitarle a que pueda pensar en este pacto mejor, en este pacto eterno, en este pacto que necesitamos sin duda para poder vivir una vida plena, una vida abundante. Este pacto
no solo viene a limpiar nuestros pecados, y esos pecados que, como le decía al principio, tal vez nosotros lo detectamos, pero no lo podemos dejar, no nos hemos podido librar de ellos, porque este siervo en el Salmo 51 decía eso, ¿verdad? Líbrame de mis pecados, aun de los que me son ocultos. Lávame, límpiame con hisopo. Necesito que tú me purifiques, Señor. Necesito que venga sobre mi vida ese pacto, esas promesas, que venga sobre mi vida tu ley, que es una de las promesas. Escribiré mis leyes en su corazón, las grabaré, las sellaré, en el nombre de Jesús. Toma un momento ahí para pensar cuán necesario es obtener este pacto, para ponernos a cuentas con el Señor. Es tu sangre que me limpia, es tu sangre que me da vida, pues tu sangre tomó mi lugar en sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, mi Cristo precioso sacrificio de amor, pues tu sangre tomó mi lugar en sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, mi Cristo precioso sacrificio de amor. Ponga en alto el pan. Digámosle: Padre, gracias, Señor. Gracias por este sacrificio, por este pacto eterno, Señor. Gracias, porque ha venido a marcar nuestra vida, Señor. Ha venido a cambiar nuestro rumbo. Hoy venimos, Señor, comiendo del pan, creyendo, Señor, que morimos a todo pacto antiguo, a toda vieja naturaleza. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, comamos del pan. Hoy venimos, Señor, poniendo esta copa en alto para declarar que creemos en el poder, Señor, de tu sangre. Esta copa es representación de tu sangre, Señor. Nosotros la tomamos creyendo que esa sangre transforma todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Cambia nuestra genética, Señor. Que viene esa sangre con ese pacto eterno, Señor, con esas mejores promesas, Padre, sobre nuestras vidas. Y creemos que nos habilita, Señor, para vivir en novedad de vida, Padre. En el nombre de Jesús, tomamos. Gracias.
gracias, gracias, Señor. Gracias, papito, gracias. Es tu sangre que me limpia, es tu sangre que me da vida, pues tu sangre tomó mi lugar en sacrificio que me lava más blanco que la nieve, mi Cristo precioso sacrificio de amor. Precioso sacrificio. Amén. ¿Cuántos se sienten gozosos? ¿Cuántos se sienten renovados por ese sacrificio glorioso de parte del Señor que nos hace, que nos limpia, ¿verdad? Y nos hace más blanco que la nieve. Aleluya.